a recibir a nuestra primera invitada, la primera entrevista de la noche. Ella es enfermera de la Fuerza Aérea, fue enfermera de la Fuerza Aérea en el momento que se llevaba adelante la Guerra de Malvinas. Era una de las 14 encargadas de atender a los soldados que venían heridos desde las islas en un hospital móvil en Comodoro Rivadavia, protagonista del documental Nosotras también estuvimos. Le damos la bienvenida a la señora Alicia Reynoso. Alicia, muy buenas noches. Pablo Lofiego, Marcelo de la Rupe la saludan. ¿Cómo está? Hola Pablo, hola Marcelo, hola a toda la audiencia. Desde Paraná los saludo. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué significó grabar el documental, volver a recrear esas fotos? Un documental que aprovecho a recomendárselo a toda la audiencia, sinceramente es muy muy lindo de ver. ¿Qué significó juntarse con esas dos amigas que habían estado en ese momento, recorrer dónde estaba el hospital de campaña? Bueno, la verdad que nosotras tres, las que hicimos el documental, venimos hace rato batallando por un reconocimiento pleno, por un no nos olviden, y surgió de la mano de Federico Strifeso, el director del documental, la posibilidad de hacerlo, y bueno, y lo logramos lo pudimos hacer en el año 2019, lo cual nos causó un gran orgullo poder volver. No habíamos vuelto después que finalizó el conflicto, y llegar ahí fue para nosotros como retroceder los 37, en el 19 hacía 37 años de la guerra, retroceder 37 años atrás, y estaba todo intacto, estaba todo igual como casi como cuando lo dejamos. Estaba el lugar, el hangar, al cual no pudimos acceder porque, bueno, era propiedad de Aeropuerto 2000 y se complicaba, no nos dejaron entrar prácticamente. Y sí pudimos entrar al campo, ver nuestro refugio, tal cual lo habíamos dejado, está con la estufa que usábamos para calentarnos, y es como que ese lugar también estaba resistiendo al olvido, esperando que lleguemos nosotros para rescatarlo de ese abandono en que la encontramos, porque bueno, en cualquier otro país serio eso sería una referencia histórica. Sí. Acá lo tenemos olvidado, lo tenemos lleno de ratas, derrumbado, lleno de basura, pero afortunadamente con la gente de cultura este año nos han prometido y ya empezaron a hacer los trámites para que sea parte del corredor malvinero que hay allá, unos monumentos que se hacen y que están hechos para todo el personal que participó en el conflicto ahí en Comodoro, así que lo van a rescatar y le van a dar el lugar que corresponde. Ahí estuvieron mujeres y hombres defendiendo la patria varias noches. Alicia, buenas noches. Marcelo de la Rupe te saluda. Preguntarte, ¿cuáles eran puntualmente las funciones que vos y tus compañeras desarrollaban en el hospital móvil? Bueno, nosotros como enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Así que las tareas que hacíamos allí era la de cualquier otro hospital. Aparte, yo soy instrumentadora, con la diferencia de que estábamos bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 en un gobierno de facto reinante. Claro. O sea, cabían todas las obligaciones de cualquier militar, con todos los miedos que teníamos todos, porque el que dice que no tenía miedo miente, y con esa incertidumbre que era estar en un conflicto que no sabíamos nunca qué iba a pasar, que hasta a nosotras nos mentían por ahí cuando decían, no, vamos ganando y demás, y empezamos a ver la realidad cuando empezaron a llegar los soldados que nos contaban la realidad. Aparte, aunque no nos contaban, nosotros los veíamos cómo llegaban, mal alimentados, mal vestidos para la zona de donde venían, con mucho frío, con mucho hambre, y bueno, nada,
hicimos lo que teníamos que hacer como enfermera y tuvimos que implementar, además de curar las heridas del cuerpo para las cuales nos habíamos preparado, tuvimos que implementar curar las heridas del alma, que muchas veces dolían muchísimo más que las del cuerpo. Claro, me surge preguntarte qué era lo que te contaban, lo que les contaban los soldados cuando llegaban, qué las sensaciones. Ellos nos contaban, por ejemplo, de que íbamos perdiendo, de que ellos tenían mucho hambre, que no la pasaban bien, que, bueno, la ropa que traían nos dábamos cuenta que no era acorde del clima que venían. Nos decían sistemáticamente, vamos perdiendo, pero también tengo que rescatar de esta generación, de estos jóvenes leones, como le digo yo, de 18 años, los soldados hablando, ¿no? Sí. No los de jerarquía, los soldados, sí, que eran soldados que no eran voluntarios, era el servicio militar obligatorio que todavía existía. Ellos nos pedían, por favor, que los curemos pronto, porque ellos querían volver a seguir luchando. Ellos querían volver a su trinchera, donde habían dejado a su amigo, su hermano, y nos pedían, por favor, además, que por supuesto le avisemos a la familia, como nosotros no podíamos avisar, no teníamos forma como avisarle. A veces cuando nos dejaban ir al centro por tal o cual cosa, agarrábamos los papelitos que teníamos y pedíamos teléfono y por ahí podíamos avisar, pero no le garantizábamos nada a ellos que le podíamos avisar, porque aparte estaba prohibido, nosotros no podíamos pasar ese tipo de información. Claro. Obviamente que muchas veces lo hicimos, porque ya es una cuestión humana más que militar, ¿no? Así que la tarea nuestra, yo siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo acertada en poner en esa línea a las mujeres, porque estábamos para recibirlos en ese hangar frío donde llegaban, que bajaban de los aviones y donde los clasificábamos según sus heridas o los llevaban a diferentes hospitales o los evacuábamos nosotras mismas a otros hospitales del país. Y ellos nos veían como bichos raros porque estábamos de verde, estábamos igual que ellos y sin embargo le dábamos, sentían en nosotros una palabra diferente, una forma de hablarles diferente, un olor diferente, claro, una caricia diferente, que era lo que ellos necesitaban, porque aparte del dolor que traían en su cuerpo, que por cierto era mucho, nosotros de esas noches que llegaban los heridos, a todas, a las 14, a las 13 que siempre nos reunimos, nos ha quedado grabado el mamá, llamen a mi mamá, avisen a mi mamá. Esos eran los gritos que se escuchaban. Entonces, después de grande, yo soy mamá, soy abuela, y ahora entiendo muchísimo más un montón de cosas de ese momento, ¿no? Y se me acrecentaron un montón de cosas más, que en su momento no lo veía como tal. Claro. Hoy a la distancia, hace un repaso de revistas en el documental. ¿Cómo toman, más allá de que ustedes recibían información falsa, las declaraciones falsas de ustedes que armaban en las revistas, que ponían fotos de ustedes y armaban las frases, ellos mismos hacían las preguntas y las contestaban? Bueno, mira, eso tiene mucho que ver con que a nosotros se nos prohibió hablar. Desde el momento que salimos en la tapa de las revistas de época, ya sea Radiolandia, Gente, y creo que Para Ti también, a nosotros se nos prohíbe hablar. O sea, no podíamos hablar con nadie del periodismo, no nos dejaban hablar. Así que yo supongo que los periodistas como que inventaban un poco basado por ahí en lo que veían, porque a ellos también les llamaba la atención ver 5 mujeres en un mar de hombres, que era el Comodoro Rivadavia en ese momento. Así que yo le adjudico esa falta de información o esa información no tan real a esa falta de comunicación que había con nosotros, porque no nos dejaban hablar.
se nos prohibió hablar con la prensa, así como se nos prohibió hablar una vez que llegamos, que terminó el conflicto. ¿Qué decían sus familias cuando les llegó la citación que tenían que presentarse e ir a ser enfermeras en la guerra? Bueno, yo soy la más chica de 8 hermanos, tenía 23 años y 24, y la verdad que yo no me pude ir a despedir de mi mamá porque fue así, de la noche a la mañana, se van. Yo vivía en Buenos Aires, estaba destinada en el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, y escribió una carta porque creo que era para lo cual nos habíamos preparado. Si bien es cierto, hacía pocos años que teníamos dentro de la institución, yo soy la primera promoción de mujeres militares que hubo en la Argentina, uh-huh. Y si bien es cierto, uno cree estar preparada, fíjate vos que los que estudiaron para la guerra durante muchos años tampoco fueron muy hábiles en el desarrollo de lo mismo, pero nosotras hicimos lo que pudimos, y yo creo que todos hicimos lo mejor que pudimos. Algunos lo hicieron mucho más porque dieron la vida. Ese juramento que tenemos los militares, jurar hasta defender la patria hasta perder la vida, que es una fórmula, ahí se estaba haciendo efectivo y lo teníamos que hacer. Y así lo hicimos. Durante mucho tiempo, y en el documental lo cuentan también, no les permitieron colocar su placa en el memorial de Comodoro Rivadavia. ¿A qué le atribuís eso? Mira, el tema de la mujer en la guerra es un tema que durante casi 30 y pico de años lo tuvieron oculto. Si se lo nombraba en forma soslayada. Las chicas, esa manía, esa maldita costumbre de pluralizar las patricias argentinas, como si no tuvieran una identidad. Claro. Las niñas de Ayohuma, como si no tuvieran una identidad. Las enfermeras o las mujeres de Malvin, como si no tuviéramos una identidad. Y tenemos todas una identidad. Estoy hablando de Fuerza Aérea, estamos todas vivas, estamos todas unidas en este de rescatar esta parte de la historia que quisieron borrar y casi la logran, Casi. Digo casi porque, no sé, en un momento saqué la bandera por la visibilidad de la mujer y bueno, llegamos a donde llegamos con todos los palos que nos tiraron nuestros propios compañeros, porque la guerra duele, pero el olvido y la desacreditación de tus propios compañeros duele más. ¿Y cómo está hoy en día el tema del reconocimiento como veteranas de guerra? Mira, hoy es un día donde se recuerda el último día del conflicto, donde mal se dice que se rindieron. La Fuerza Aérea no se rindió, nadie se rindió, se hizo un cese en las hostilidades. Cese quiere decir que se siguen las negociaciones para hablar, pero ya no desde lo bélico, sino con la palabra, con las leyes que nos avalan y que nos favorecen. Claro. Siempre le digo a todos los chicos, cuando les hablo, que los que tuvimos el honor de defender la patria, ahí en el 82, también hemos sentido el dolor, el horror de una guerra, y no queremos que eso vuelva a suceder. Que el único camino es el diálogo y es la paz. Y es eso lo que hoy todos los gobiernos deberían estar enfocados en recuperar esa parte de la Argentina que todavía sigue usurpada. Entonces, hoy me convocan acá a la Segunda Brigada Aérea a un acto, y por primera vez en 39 años, ponele que me invitan desde los años más o menos, a veces sí, a veces no, depende de quién conduce, desde el 2013 que yo empiezo a hablar, que a veces me invitan, a veces no, a veces me echan, a veces no. Hoy escuché la palabra veteranos y veteranas. Bien. Hombres y mujeres. Quiere decir que algo está cambiando. Cuesta, porque si vos lees la invitación dice hombres
Sí. de elegante sport. Las mujeres podemos ir desnudas, que ni siquiera se van a fijar, porque no ponen de Claro. qué tenemos que ir vestidas las mujeres. O sea, cuesta, el patriarcado es muy fuerte, y en estas instituciones muchísimos más, Claro. y no creo o sea, hemos avanzado un montón, pero falta. Vos fíjate que yo he ganado el juicio al Estado por segunda vez en una Cámara Federal de Buenos Aires. Y el Estado, o sea, la Fuerza Aérea, por segunda vez sigue apelando a lo que dice la justicia para que yo, en este caso, y mucho menos mi compañera luego, podamos lograr los beneficios plenos que se nos quitaron y que nos corresponden. Porque a igual lugar donde estuvieron hombres, en el mismo lugar donde estuvimos nosotras, haciendo el mismo trabajo de nosotras, en el mismo tiempo que nosotras, en tiempo y forma han cobrado plenamente sus beneficios. En cambio a nosotras se nos ha quitado. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que, como dije al principio, es un documental digno de ver. No precisamos ir a Netflix para ver hermosas producciones. No. El Cinear está y nosotras también estuvimos. Es un documental hermoso. Así que, bueno, la felicito por lo que hicieron, en nombre tuyo a las 14 enfermeras, y gracias nuevamente. Gracias en nombre de las enfermeras veteranas de guerra, porque siempre digo que cuando nosotros nos prestan un micrófono y podemos contar un poquito nuestra historia, esta mochila que no la vamos a sacar nunca, pesa un poquito menos. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Adiós, hasta la próxima. Gracias.